¿Qué tal, amigos? Es un gusto, ya nos agarraron aquí platicando, es un gusto y un placer que nos permitan acompañarlos en el lugar, en el sitio donde ustedes estén, donde se encuentren, en este rico viernes familiar. Sigue el clima delicioso aquí en nuestro bello Chicago, y como siempre es un verdadero gusto y un placer recibir a nuestro doctor de casa, al doctor Jesús Mancilla de Clínicas García, nuestro patrocinador oficial. Y también es un gusto y un honor tener con nosotros a uno de los pilares de la comunicación aquí en Chicago, pioneros dentro de este medio de la radio, al señor Fernando Jaramillo, que el día de hoy va a estar platicando con nosotros cómo ha sido este cambio de los medios de comunicación. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias, muy bien. ¡Bravo! Te voy a comentar, perdón, te voy a comentar algo. Dígame. Mira, resulta que cuando la gente me escucha y tengo la oportunidad de saludarlos, me dicen el pionero de la radio en Chicago, pero no, la radio en Chicago comenzó transmitiendo en español desde los años 40. ¡Wow! Desde 1942 comenzaron los primeros programas de radio en español en la ciudad de Chicago. Ya después, en la década de los 60, pues ya levantó fuerte, tuvo un auge bastante interesante. Ya en los 70, pues fue la radio en español. Y ahora, pues ya, ¿qué más te puedo contar? Si ya... Ya lo demás viene siendo historia, ¿verdad? Sí, Pero vamos a platicar a detalle. Yo decía, uno de los pilares de los que iniciaron aquí la radio en español, aquí en Chicago, y que por supuesto hoy en día... ya le tocó te puedo después decir que fue el último de la fila. Ah, bueno, pero fue de los primeros, digamos que para estas nuevas generaciones, ¿verdad? A eso me refiero, en ese contexto voy. Claro. Pero bueno, además que sigue vigente y que además tiene un programa en la 1200 que se llama Radio Recuerdo y Rock, ¿verdad? Radio Recuerdos y Rock, que se transmite, voy a hacer el comercial. Échele, para eso es esto, ¿verdad? Los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía en lo que es la cadena TUDN Radio. La sede en Chicago, el 1200 AM, y desde ahí transmitimos. Perfecto, pues bienvenido, siéntase como en su casa. Ahorita vamos a entrar a detalle a platicar con usted de cómo han sido estos cambios desde los 40, dice, hasta hoy día que empezó la radio en español aquí en la ciudad de Chicago. Y como siempre, mi queridísimo doctor, pues bienvenido. No hay tan buenas notas, ¿verdad? Ya decíamos que después de Lollapalooza iban a venir los números y por ahí ya están saliendo cifras de que sí hubo contagio, hubo... entre otras cosas, y que además, bueno, estamos con la nueva pues información, ¿no? Para darle esta actualización a nuestra gente, en donde ahora se está solicitando una nueva dosis para reforzar la vacuna pues de COVID, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Mucha información. Sí, vamos a segmentarla, ¿no? Sí, definitivamente después del concierto de esta actividad musical que tuvimos en semanas anteriores, dicen las autoridades que, bueno, conforme a lo que ellos esperaban, es más o menos una cifra conservadora, que se habla acerca de alrededor de 200 infectados y que ninguno se ha complicado y que no ha habido necesidad de hospitalizar a ninguno de ellos, afortunadamente. Claro. Y bueno, por ese lado, bueno, era lógico que ese tipo de eventos iban a generar contagios. Afortunadamente parece que no ha sido tan severa en esa situación. Y con relación a la tercera dosis de la vacuna, si bien es cierto que van a autorizar o han autorizado una tercera dosis de la vacuna, pero es muy, muy, muy específica. No es para todas las gentes. Se les va a aplicar solamente a algunas personas que clínicamente lo necesitan. Están hablando exactamente con las personas que tienen inmunodepresión severa. ¿Eso qué significa, doctor? Personas que están, por ejemplo, con cáncer y que están recibiendo algún tipo de quimioterapia. Personas que tienen SIDA, personas que tienen algunas enfermedades que los inmunocomprometen, es decir, que los deterioran mucho más el sistema inmunológico. Claro. Y bueno, sí les van a aplicar una tercera dosis, pero para la población en general no está contemplado todavía. Es cierto factor de la población que tiene ciertas condiciones, ¿no? Y eso va a ser aparentemente a criterio clínico, es decir, será el consejo médico de los hospitales o de las clínicas donde lo están atendiendo, y de pronto ellos solicitarán o verán la posibilidad de aplicar una tercera dosis. Y obviamente tampoco es de las 3 vacunas, se está hablándose nada más de Pfizer y Moderna. Que en algún momento también se había platicado aquí, don Fernando, el doctor todos los viernes nos acompaña y nos da una actualización de lo que estamos viviendo con esta pandemia. Y bien, yo recuerdo que tú comentaste, doctor, que más adelante se iba a generar, pues obviamente se iba a requerir otras dosis de la vacuna.
Sí, bueno, ese es muy posible que se vaya a requerir una tercera dosis, pero en este caso sería obviamente una vacuna nueva, es decir, seguramente sería alguna que tuviese ya la capacidad de atender este tipo de variantes que se han estado presentando, pero es solamente es un proyecto a futuro. Ahora, la realidad es que si no se vacuna a toda la población, estamos hablando de toda la población, Claro. de nada sirve que pongamos una tercera dosis a un segmento de la población, porque en sí la pandemia va a continuar existiendo en el medio. Y entonces, hasta que no se alcance la verdadera inmunidad de rebaño, que dadas las condiciones de esta pandemia es más alta. Antes se consideraba que la inmunidad de rebaño se alcanzaba cuando el 70% de la población ya estaba infectada o vacunada y ya tenía anticuerpos. Específicamente en este caso, la inmunidad de rebaño se calcula que será hasta el 90% de la población, es decir, todavía nos falta muchísimo. Estamos a años luz de lograrlo. Estamos distantes de ese objetivo y desafortunadamente, bueno, mientras más prevalezca la infección en la comunidad, el riesgo de que vengan nuevas mutantes, pues existe. Claro. Afortunadamente no tenemos esas escenas que tuvimos al principio de la pandemia, que se veía incluso hasta con cierto morbo la cantidad de muertos y esas escenas tan... Ya empezamos otra vez, ¿no? Empiezan las notas de amarillistas. Amarillistas, pero afortunadamente parece que el nivel de mortandad no ha sido tan fuerte, gracias a que mucha gente ya está inmunizada, ya está vacunada o enfrentó el virus y tiene de alguna manera alguna inmunidad de resistencia, ¿no? Oiga, doctor, le hago una pregunta, perdón. Claro. Sí, no, adelante. Esta situación de la pandemia, doctor, ¿usted piensa que si no se hubiese politizado, como ha sucedido hasta hoy, y no solamente aquí en Estados Unidos, en otras partes del mundo, ya hubiese un mejor control de la pandemia, doctor? Definitivamente sí. Claro. Es que la pandemia en su momento nos dio una ventana de oportunidad. Porque si bien era cierto, estaba nada más radicada en lo que fue la provincia de Wuhan en China, que realmente no sabemos todo lo que abarcó, porque mucha gente tenemos la idea de que Wuhan es una ciudad pequeña, ¿no? Wuhan es una metrópoli, es una ciudad de más de 11 millones de habitantes, que tiene unas universidades tremendas de China, ¿no? Es una metrópoli, es una urbe. Casi más grande que Chicago, por no, estamos hablando de 11 millones de habitantes. Sí. O sea, estamos hablando de una ciudad que es muchísimo, muy grande y que era un puente de conexión entre las provincias diferentes de China. Entonces eso se diseminó en toda China. El asunto es que cuando empezó a salir de China, que se empezaron a hacer los primeros reportes de todo lo que fue Italia y esa parte, tuvimos semanas que fueron oro puro y no hicimos nada. Sí, tiempo clave, ¿no? Para poder... no se hizo nada, Claro. se cerraron las llegadas de los aviones y todo eso, pero ya fue cuando esto ya era inevitable. Hice un viaje a Cancún precisamente el día 12 de marzo. Del 2020. Y llegamos a Cancún. Fue un viaje de un par de días, fue un evento, una boda. Y al llegar a Cancún no pasó nada. Al regresar a los Estados Unidos, que fue un viernes, tampoco, pero el sábado hubo una locura en el aeropuerto, en todos los aeropuertos de los Estados Unidos, porque se declaró ya... En el mundo, ¿no? Sí. El mundo, pero bueno, ¿qué opinión les merecen? 2 semanas ya los pequeños regresan a clases. Aquí hemos visto que ya hubo un adelanto en ese sentido, porque, bueno, pues ya las que somos mamás y que decidimos que los niños regresaran a casa, bueno, pues ya sabemos más o menos cómo va a ser la dinámica. En México, bueno, pues hay todo un discurso entre sí y no, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Todos los maestros los vacunaron con CanSino. Esta vacuna que no ha sido efectiva. Y entonces van a regresar, porque ya va a ser, ya lo dijo en la mañanera el señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que ya los niños van a regresar a la escuela. Entonces, en ese sentido es un poquito, pues la gente obviamente tiene miedo, porque pues si a todos los maestros le inyectaron, les pusieron la vacuna CanSino que no ha mostrado efectividad, pues qué confianza o con qué confianza van a enviar a los niños a la escuela, doctor. Es una situación bien preocupante, realmente preocupante, porque como lo dice don Fernando, si no se politizaran las cosas que realmente son importantes, estamos hablando de la salud de los seres humanos, estamos hablando de pérdidas
de los seres humanos, muertes que no tienen por qué suceder. Al final de cuentas, una persona que fallece por negligencia del gobierno es un error. Claro. Y yo he escuchado, desafortunadamente he escuchado que han dicho, bueno, es que solamente se han muerto 613 personas, son 613 vidas en un día, al día siguiente. Decir que están saliendo las cosas adelante porque solamente se murieron 500, porque solamente se murieron 600, y no ponernos a pensar en el riesgo que hay de tratar de regresar primero a clases. Me parece completamente fuera de lugar, porque lo sabemos que las escuelas en la mayoría de las comunidades no están adecuadas, a veces no tienen ni siquiera agua potable, claro. No tienen ni siquiera condiciones para medianamente trabajar con los niños de manera regular. Ahora la sana distancia y con todo lo que esto va a requerir. Y escuchaba yo a la secretaria de Educación acerca del protocolo, de lo que pensaban hacer. Dije yo, ¿y a qué horas va a mencionar medidas realmente sanitarias? ¿A qué horas va a hablar de ciencia? Sí, ¿a qué horas va a hablar de medicina esta señora? ¿Va a decir, vamos a hacer de esta u otra forma? No, todo fueron solamente buenos deseos y hay un discurso muy, perdón la expresión, pero muy mediocre, y me parece que está en riesgo. Esta mañana escuchaba yo la mañanera y le puse atención precisamente al tema en el que el presidente se estaba dirigiendo a los periodistas que le acompañan acerca del número de escuelas que han sido, el número de escuelas que existen en México. Sí. Después el número de escuelas que han sido quizá dañadas porque han sido vandalizadas, ha habido diferentes situaciones. Entonces, dice, bueno, es que hay un fondo el cual ya se está distribuyendo para la reparación de las escuelas, pero al último da la vuelta y la responsabilidad de las escuelas son los padres. Los padres de familia, claro, que deben de poner en condiciones las escuelas, me imagino en áreas rurales. Yo creo que es donde es difícil que llegue. Las ciudades no creo que haya tanto problema, pero en las áreas rurales, donde siempre los padres de familia o las comunidades están para apoyar lo que sea, las necesidades de los pueblos, de las comunidades, de pronto sentí que a ellos les dejó esta responsabilidad, por lo menos. ¿Como que háganse bolas ustedes? Sí, no háganse bola. Ustedes tienen la obligación de arreglar la situación en las escuelas, que no tienen agua, que no tienen baños. Dicen, pues llevan pintura, qué bonito, llevan esto y lo otro, pero lo básico de una escuela, que es la higiene, más que nunca a los niños, no se habla de ello. ¿Y qué es lo que puede traer? Otro contagio de lo que... Claro, justo es lo que mencionas, doctor, y que además, pues como decíamos al inicio, los maestros se pusieron la vacuna CanSino y no ha mostrado efectividad. Entonces, ¿con qué confianza vas a regresar a tu hijo a la escuela? Y hay que recordar, porque parece ser que la gente se nos olvida de pronto las cosas, ¿no? Se intentó al fines del ciclo escolar regresar a clases. Sí. Y si no mal recuerdo, 4 profesores que se habían sido vacunados en el estado de Guerrero, los 4 profesores fallecieron, contrajeron el COVID y fallecieron. Y bueno, es que realmente no es solamente el hecho de regresar a clases, obvio, es indispensable que se regrese a clases. Claro. Pero aquí lo importante es ver todo el entorno de lo que es el virus, la pandemia. Lo que va a hacer que la pandemia, lo que está haciendo que la pandemia se mantenga vigente es la movilidad, es la poca responsabilidad que se ha adquirido para evitar el contagio. Claro. Y vamos a aumentar la movilidad nuevamente, vamos a mandar a los niños a las escuelas y hay cosas que son completamente distorsionadas. La Secretaría de Salud dijo que los niños no tenían ninguna complicación. No. Por el amor de Dios, que revisen las estadísticas de aquí de Estados Unidos. Hay más de 600 niños que han perdido la vida allá. Y eso no son mentiras, son reales. Claro, y con esta nueva cepa Delta, los que están afectando son los jóvenes y los niños, ¿no? Exactamente. Y son también medios de contagio, vamos. El niño va a la escuela, tal vez él no desarrolla la enfermedad, pero va y se la lleva a casa y a lo mejor el abuelo, los tíos, la mamá, pueden adquirirla a través de ese contacto del niño que salió a un medio donde todavía no están las condiciones para que salgan. Yo creo que me parece que es una imprudencia, me parece que ha sido un poco irresponsable ese punto. Tal vez si mejoraran las condiciones de las escuelas, aparte de que se mejorara la calidad de la educación a distancia, porque pues en realidad yo escuchaba también algo que me llamó mucho la atención,
que dice, no, es que los niños se la pasan pegados en el Nintendo, en los juegos, digitales. Digo yo, la verdad es que los niños, muchos niños no tienen ni siquiera luz en su casa, no tienen ni siquiera para comer, no tienen ni siquiera lo básico, no se la pasan pegados al televisor. O sea, claro, la infancia de nuestros pueblos, yo no sé, el señor ha recorrido todo el país de cabo a rabo y dice que conoce todo. No. Hay muchísimas comunidades donde ni siquiera tienen agua potable. No tienen un Nintendo para perder el tiempo los niños eso, ahí. Cuando empezamos con esta nueva modalidad de el homeschool, que le llaman, de pronto decían, bueno, pues van a iniciar, y yo veía varios reportajes en donde habían personas que no tenían ni siquiera un televisor, ¿no? 5 niños, imagínate. Entonces, es un poco ridículo cómo se han manejado las cosas. Tristemente, de este lado nos toca de distinta forma y tenemos que tener la responsabilidad de seguirnos cuidando, ¿no? Sí. De seguir a través de un medio, de estas plataformas digitales, de estar exhortando a la gente que nos sigamos cuidando, señor Jaramillo. Qué malo que en la pandemia nos tocó este tipo de gobernantes. Sí. Desde que comenzó a la fecha, la gente que se ha encargado de los diferentes países, que está al frente de los diferentes países como presidentes, han hecho una barbaridad. Yo creo que el que vino a enderezarse un poco por el susto que le dio a la propia enfermedad del COVID fue Johnson de Inglaterra. Uh-huh. Él como que de pronto no quería y cuando le pegó, cuando ya la vio, salió sí. Sí, claro. muy consciente de lo que debía suceder. Desafortunadamente, esas guerras políticas aquí en Estados Unidos es el país que influye al mundo. Claro, potencia mundial. Sí, es una moda. Sí. Lo que pasa aquí se rebota en muchos países del mundo. Claro. México, que es el primer país, y lo que aquí sucede en la cuestión gobernantes y rebeldía de legisladores, en México se nota de inmediato. Claro. Y es lo que creo que ha retrasado el progreso a que esta epidemia no se erradique, pero sí haya un control. Creo que, como usted bien lo dijo, doctor, se perdió mucho tiempo en politiquerías, podríamos decirlo así, y se está perdiendo mucho tiempo ahora en que los niños sí, en que, etcétera. Primero se enfocaron en los adultos mayores. Qué bueno que eso se hizo y hubo un buen resultado, porque mucha gente se vacunó. Ahora la situación de los niños, que se está viendo que hay reacción. Sí, con esta nueva cepa, sí, Delta. Y de pronto hay un debate entre ellos que no acordan. Y desafortunadamente las víctimas son los niños. Y claro. Las víctimas, y yo creo que si de aquí a pronto se hablara de quién va a ser responsable al fin de que esto se controle y va a dar cuentas, creo que ahí cambiaría la mentalidad de muchos de ellos. Sí, como ha sucedido en situaciones en las que los gobernantes han masacrado a sus pueblos, han atacado a ellos mismos, sí. Y la antigua Yugoslavia, por decir, resultó gente responsable y fueron procesados. Claro. Yo creo que si se hablara de eso, se calmarían los ánimos. No sé. Pasaba, ¿no? Esta semana que el presidente AMLO, Kamala Harris, tuvo una conversación en donde, bueno, sí, Estados Unidos sigue ayudando a México, enviando vacunas, y lo que decíamos, bueno, también, ¿dónde están esas vacunas, no? ¿Dónde las están aplicando? ¿Qué es lo que están haciendo? Tú comentaste, yo recuerdo en alguno de los podcasts, doctor, que era muy raro lo que estaba pasando con este sistema de vacunación nuevo que hay en México, porque además México era uno de los países con un ejemplo de vacunación tremendo, ¿no? Sí, las jornadas de vacunación eran un ejemplo a nivel global. En realidad, pues aquí ha sido politiquería. ¿Sí? La gente que se encarga de llevar la vacuna son gente que tiene que pertenecer a determinados partidos, que los siervos de la nación, que con el respeto que merece la gente que lo está haciendo, pero eso si queremos llegar a la población tenemos que dejarle esto a quien debe de hacerlo, ¿no? Claro. Y bueno, en alguna ocasión lo comentamos, no se trata de que el presidente sepa hacer todas las cosas, pero que se asesore con la gente capaz. Obviamente la gente que está encargada del sistema de salud tiene la capacidad de al menos demostrar cierta sensibilidad ante la problemática de la población. Obviamente lo que ha hecho el doctor Fauci en este país es completamente admirable, porque en su momento se opuso al anterior presidente y en su momento tuvieron sus roces precisamente por el criterio clínico, el criterio del médico que estaba tratando de imponer.
y ahorita está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Claro. Pero en nuestro país parece ser que se han escogido determinadas personas que ni siquiera tienen una sensibilidad para los niños, que no tienen medicina para el cáncer, ese tipo de cosas que me parece que son muy, muy, muy crueles cuando estamos jugando con la salud de la población. Es importante, ojalá que, lo decíamos en la otra ocasión, ojalá que esto realmente nos pase por encima en el buen sentido, que ya la población haya estado infectada, que de alguna manera tengan una inmunidad silenciosa, porque hasta este momento solamente dicen que hay como 3 millones de positivos, que se han infectado 3 millones de personas en México, un país de 128 millones. ¿Cuánta gente no se ha contabilizado? ¿Cuánta gente? ¿Cómo vamos a saber exactamente dónde estamos parados, ¿no?, si no sabemos cuántos positivos tenemos? Porque no hay ni siquiera pruebas, no se han hecho pruebas. Claro, es complicado. Con ellas, ¿no? Es muy complicado. Pues ya lo saben, el doctor García, que además en las clínicas García están aplicando la vacuna, están aquí en la Fullerton, muy cerquita, son vecinos de nosotros, doctor, ¿verdad? Aquí se encuentran en el 3538 al West de la Fullerton y tienen un teléfono que es el 773-772-1212. Pero si tú me permites, doctor, vamos a platicar aquí a mi izquierda. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El aplauso para uno de los personajes queridos aquí en la radio en Chicago, en la 1200 AM. ¿Cuánto tiempo lleva, señor Jaramillo, con este programa? Bueno, yo estoy... Mira, el programa en sí que se transmite a través de 1200 AM, ya llevamos 35 años al aire. Ay, nada más, ¿verdad? Nada más. Este programa comenzó... Y dice que no es pionero, exactamente. Este programa comenzó en el año de 1986. Ajá. En la FM 105, ahí por más de 20 años. Y más adelante he estado en un par de estaciones más, con el mismo concepto de Radio Recuerdos, en el 1450 AM, donde de lunes a viernes también hago una programación que es música y más. Solamente un día es de Radio Recuerdos, pero los sábados es el programa estelar de Radio Recuerdos y Rock. Desde que comencé, creo que la gente tuvo una buena aceptación y ahí estoy. Y ahí sigues. Y además mereces un fuerte aplauso por parte de los que trabajamos aquí, porque seguir vigente después de 35 años en este medio que no es nada fácil, y sobre todo en esta ciudad tan grande y que de pronto diríamos, pues no se dificulta. Claro que se dificulta. Yo te felicito y que además yo creo que te has venido adaptando a las nuevas formas, ¿no? De la comunicación, a los nuevos equipos, entrarle a la onda, al rollo tecnológico, ¿no? Cuando yo comencé en la radio, ya son 40 años, ¿eh? Sí. Que yo comencé en el año dice fácil, pero de 1982. Wow. Comencé ya como una carrera ya a nivel profesional. En el 85 me dediqué por completo a la radio. Entonces, a la fecha, yo no quería solamente estar atrás del micrófono, porque lo último de un locutor, lo último, perdón, en lo que viene a ser radio, es estar atrás de un micrófono, porque siempre tienes gente atrás de ti, produce el programa, dirige, graba, etcétera, etcétera. Entonces, el talento del locutor es lo que se expone, y es lo que la gente escucha, pero atrás de esto hay un equipo. Hay un equipo. Entonces, yo comencé siendo parte del equipo. Yo comencé como operador de consola, como productor. Después grababa las entrevistas que salíamos a entrevistar a diferentes artistas. Trabajé con muy buenos locutores de los cuales aprendí mucho. Un buen amigo, Alfonso Hernández, quien entrevistó grandes personalidades de la radio. Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, cuando ganó el premio Nobel. ¿Y qué te puedo decir? Tantos. Infinidad de personalidades, ¿no? Entonces, eso me alimentó mucho y aprendí mucho. Después, teniendo yo una carrera en electrónica, vinieron los sistemas de computarización en las radios. Sí. Teniendo el gusto de la música, que desde pequeño siempre me gustó coleccionar música, siempre me gustó. Entonces, combinando tanto la música con la tecnología, entonces para mí, pues vino, yo creo que las radios donde trabajé, pues la oportunidad se dio. Entonces, a través de mi carrera, pues he sido
todo lo que les platiqué. Además he sido asistente de director de programación, he sido director de programación, he sido gerente de estaciones de radio, he sido gerente de programación de compañías de radio. Entonces, esa ha sido mi trayectoria. Ahora solamente me dedico a producir el programa de... Su propio programa, Sí, ¿no? sí, Pero de música y justamente más. ya le dio vuelta a todo lo que se puede hacer dentro de la radio, ¿no? Sí, sí. Nada más ya te falta tener tu propia estación. Yo creo que sí. Y ahora que están baratas, a lo mejor me animo. Yo creo que sí, hay gente, ¿verdad? Que de pronto dicen que en esta pandemia le iban a entrar para comprar una estación de radio, pero qué Fíjate que interesante. hace poco, haciendo un paréntesis, Ajá, un corte. se vendió una de las radios, de las señales de Chicago más Ajá. importantes, por $1.5 millones. Cuando una radio en la ciudad te puede costar hasta 150, $200 millones. O sea, de 150 millones de dólares El 1%. bajó Sí. a 1.50. A 1.5. Y con una señal buena. Sí, en supongo. FM, una FM, sí. Wow. Sí, o sea, cuando ves eso dices, caramba, pero ¿a dónde va la radio, no? Desafortunadamente, Tristemente. mucha gente ya no tiene un aparato de radio. Sí. Desafortunadamente, los jóvenes ya no conocen la banda de AM en radio. Sí. Entonces, ahora con los diferentes medios Sí, sí. en que a través de Ay, usted, discúlpeme. la computadora puedes Sí. eh, Disculpa que te obtener moleste. programas de radio. Discúlpame, Fernandito. A ver, dime. Déjame presento contigo. ¿Cómo estás? Oye, muy bien, gracias. Bienvenido, van hasta que trajeron uno de mi edad, cabrones. Siempre está la pura gente. No, yo solamente aparento. Sí, no, Sí. bienvenido. Oye, yo te agradezco, Fernandito, que les vengas a dar unas clases a esta gente que no está preparada, a esta gente que habla puras majaderías al aire. Ya no hay gente como tú, Fernandito. Bueno, sí hay mucha gente. Lo que pasa es que, pues no salen, no quieren salir. Pero sí, yo no soy el único. No. No, hay mucha Fernandito, gente ya hay muy buena. mucha gente que dice muchas majaderías. Ya no hay educación, ya no hay preparación. Fernando, y yo te agradezco que estés aquí y que les enseñes, porque yo, honestamente, ya a mi edad no sé ni agarrar una computadora. Con trabajos tengo mi cara libro, que es el Facebook. Oye, pero hay cursos para la gente de la tercera edad. No, ¿Cómo que yo ni las madre, computadoras no? ya con trabajos puedo levantarme estas rumas que traigo, estas almorranas que Pero ya no me dejan. la computadora se maneja con las manos, no con las patas. Sí, pero ya estoy cansado, Fernandito, ya ando viviendo de mis rentas, no chingues, también veme si ya ve nomás estas canas que ya traigo, no. Oigan, que por cierto, ya vieron que ahora que pasó el trapuza o chapuza, ¿cómo se llama, Petirijas? La palusa. ¡Ah, la Lollapalooza! Oigan, no chinguen, se aumentó la venta de marihuana en Chicago, cabrones. Se aumentó en un 10%. Los expendios no se daban abasto con estos pinches muchachos de ahora. No frieguen. El 10% aumentó en sus ventas la marihuana aquí en Chicago. Bueno, Fernandito, ¿y qué tipo de música te gusta, papacito? Mira, yo tengo diferentes tipos de música, Sí. diferentes las épocas, ¿Sí? pero en sí yo crecí con la música de Serrat. Ok, no, ya nos salió muy intelectual el Fernandito. Bueno, digo, me preguntaste. Sí, pero, por ejemplo, Sí. del rock, ¿qué te gusta, Fernandito? Bueno, me gusta el rock de Led Zeppelin, me gusta el rock de los Creedence, me gusta el rock de los Eagles. Mira, Muy te voy a decir, bonitas te voy a canciones. contar. Sí. En lo que va de la música pop, Sí. comenzando de los años 60 a la Sí. fecha, hemos tenido 3, 4, 5, 6, 7 grupos y no pasa Sí. más. Ok. Entonces, afortunadamente he tenido la suerte Sí. de haber crecido en el Ok. tiempo en que se desarrollaban estos nuevos grupos que traían cosas novedosas tanto en sonido como en letra de música, Sí, no, ahora hay etcétera. Por ejemplo, ¿no han escuchado esa de la mamá, 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 de la mamá? Así se llama la canción. No chinguen. Puras majaderas. La mamá, de 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 la mamá. ¿Se han escuchado o no? Es una porquería eso. A mí, por ejemplo, me gusta esa de
mi novia, mi novia Popotitos. No, eso ya está muy antiguo. Sí, por ejemplo... Como son las baladas clásicas, que no tienen edad, no tienen tiempo. Por ejemplo, me sé una en inglés de los Creedence, la de Have You Ever Seen the Rain Come and Down Sun Today? Tan, tan, tan. I wanna know, have you ever seen the rain? Ahora que la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, ¿qué pasó? No tiene nada que ver, ¿verdad, Fernandito? Mira, yo creo que si le pones atención a las producciones que se hicieron en la década de los 70s, hoy en día están actualizadas. ¿Viste la película Bohemian Rhapsody? Sí, buenísima la de tú Queen. Observas cómo esos músicos se iban a experimentar a los estudios, de sus propios estudios de grabación, con sonidos, con la cinta de la grabación, la aventaban al revés. Sí. Entonces, las voces que ellos mismos inventaron, y todo eso fue la creación de la buena música, que desafortunadamente a principios de los 80 ya empezó a desvanecerse, pero quienes crecimos en la década de los 70s y 80s, creo que fuimos bendecidos musicalmente. Tienes toda la razón, ahora son pura la mamá de 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 la mamá, así no freguen. Bueno, yo me presento contigo, Fernandito, y ya me voy, soy el abuelo de la Tusa y me llamo Herculano. De cariño, tú me puedes decir en diminutivo, ¿cómo me dirías? Pues el colito. Exactamente, ¿ves que él sí sabe? Con permiso, oye Doc, muchas gracias, como siempre te agradezco lo de mis almorranas, gracias al finito, a la Tusa, ya me voy porque siempre se encabrona cuando me meto aquí a su programa. Bueno, ahí les das unas clases, Fernandito, ay, para que se den las tres estos güeyes, sobre todo mi nieta, ¿verdad? Ay, con su permiso. Ay, discúlpenos, señor Fernando, pero el abuelo pues, es divertido el abuelo, pero es un poco irreverente. Pero bueno, estábamos en esa época en donde diste vuelta por todos lados y entonces, pues, seguir vigente después de 35 años, doctor. Bueno, pero es que tiene, según, bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Según... En este caso es que, y yo que he tenido la oportunidad de conocer a don Fernando desde hace también algunos años, el ver la calidad de radio que se hace, la calidad el respeto que tiene para su gente, para su público, que obviamente sigue siendo el público que lo seguía antes, el público que sigue esa música que, como él lo dice, ha pasado la prueba del tiempo, y gente que tiene esa seguridad, que puede sintonizarlo y escuchar una opinión centrada, que puede escuchar obviamente con respeto y el respeto a la audiencia. Creo que eso prevalece, y obviamente el que continúe vigente pues es simplemente eso, el que demuestra la calidad de su trabajo, la honestidad de su trabajo, y que hay gente que continúa necesitando ese tipo de música, que ya no se escucha en ningún otro lado. Ya no se escucha, ¿no? Y que además es muy difícil en este mercado, señor Fernando, ¿no? Sí. De pronto que escuches rock en español o rock en inglés, es muy difícil por el tipo de mercado al que estamos dirigidos, totalmente. Entonces, mantenerte vigente por 35 años, digo, suena muy fácil, pero requiere de un gran esfuerzo de trabajo, de compromiso, de un cierto grupo de gente que te ha seguido durante este tiempo. Mira, la música ha sido, yo creo que lo que distingue la cultura de un grupo es su poesía, su música, lo que sea para parte de la cultura. Y en Chicago, bueno, no es que yo venga de los años 40, simplemente me he encargado de ir escarbando cómo estuvo la situación de la radio. Y ya cuando a mí me tocó a principios de los 80, pues entonces yo ya te puedo contar lo que sucedió en los cambios. Pero Chicago tenía, en los momentos brillantes del desarrollo de la radio en Chicago, primero se estableció la primera FM, la FM 105 en Chicago en el año de 1980. Eso vino a cambiar el panorama, porque mejor sonido, etcétera. Entonces calidad, los programadores tenían muy en cuenta la buena calidad en la radio, desde el sonido hasta las voces y el contenido. Hubo en la radio noticieros, hubo programas culturales, hubo programas de entretenimiento, hubo noticieros, que fue importantísimo, y así fue como la generación de los 80 creció en Chicago.
Entonces, cuando tus bases son esas, venía un Roberto Carlos, salías a entrevistarlo. Venía una Yuri, salías a entrevistarla. Venía un José José. Pero desafortunadamente ya en los últimos 20 años ha cambiado completamente porque se vino a competir por una radio agresiva, en momentos grosera y atacando mucho a la mujer. Sí. Entonces esa falta de cultura, de respeto, vino a cambiar la dinámica de la radio en Chicago. Pero no que la radio sea mala, simplemente, desafortunadamente lo que pasó en Chicago es que cuando vino el boom de la radio aquí, llegaron programadores, llegaron directores, llegaron la gente de afuera, de California, donde es otro tipo de radio y otra cultura, de Miami, que es otro tipo de radio y otra cultura, de Texas. Entonces, lo que se había desarrollado en Chicago, que era bueno, desafortunadamente no prevaleció, porque siempre se impusieron estilos. Cuando la gente que venía a dirigir las radios de Chicago no sabía ni dónde estaba la calle 26, ni de qué se trata, ¿no? Claro. Entonces, cuando vinieron esos no era cambios... gente de aquí, de Chicago, ¿no? Claro. Que pisaba las calles, que conocía el mercado, a nuestra ciudad, que iba a la 26, donde está nuestra comunidad. Tienen mucha razón. Y don Fernando, y bueno, ya entrando un poquito ya en detalle, o sea, ¿cuál ha sido la entrevista que para ti ha sido la más emblemática en esta trayectoria dentro de la radio? Facundo Cabral. Wow, nada más, ¿verdad? Tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistar a Facundo Cabral. Creo que fue la última entrevista en radio que él tuvo, porque a los 6, 8 meses él falleció. Fue muy interesante porque me dice, después de tantos años, ya nadie se acuerda de mí. Dice, y tú me estás dedicando un programa entero, 2 horas, a platicar de su vida, de su trayectoria, de lo que fue Facundo Cabral. Y lo había entrevistado yo en el 1998, cuando regresó a Chicago, después de que la última vez anterior que estuvo aquí, venía a hacer una presentación a una de las universidades. Y aquí le tocó esperar a su esposa, que viajaba de la ciudad de Los Ángeles a Chicago en avión, y desafortunadamente ni su hija ni su esposa llegaron, porque el avión se accidentó, se estrelló. O sea, ¿fue en esa época que te tocó entrevistarlo? No, fueron unos cuantos años más adelante. Quizá un espacio de 10 años. Wow. Porque su esposa era de Bloomington, aquí de un suburbio aquí en el área metropolitana de Chicago. Entonces, cuando él regresó en el 98, dijo, me acabo de quitar un peso de encima, el regresar al lugar donde por última vez esperé a mi familia y no llegó. Entonces fue algo muy emotivo, muy bonito. ¿Y después tienes guardado ese material? Sí, precisamente. Un día lo deberías de compartir aquí con nosotros, es muy interesante, ¿no? Sí, fue una entrevista que también la filmamos en video, la grabamos en video, y quedó para siempre la plática que con Facundo Cabral tuvimos aquí en Chicago. Le pregunto cómo ves los últimos días de tu vida, porque él se sentía cansado, se sentía enfermo, y me dice, estar frente a una ventana, que en el atardecer de mi vida, desafortunadamente fue diferente su final, ¿no? Porque fue asesinado cobardemente. Sí, sí, pero imagínate tener el privilegio de entrevistar a una persona, un talento de esa naturaleza. Bueno, seguramente son de tus entrevistas memorables. Y otra que digas fue divertida o fue muy pesada, o de pronto hay con personas que es difícil, ¿no?, llevar a cabo una entrevista. Mira, con Yuri fue una entrevista, han sido, porque no es una sola, han sido entrevistas muy, muy divertidas. Sí, Yuri es una mujer muy divertida. Se presta mucho. Algo así que sentí un poco difícil y que concluyó así, sin mucho, ahí nos vemos, fue con Alberto Cortés. Alberto Cortés vino a Chicago en su última presentación que tuvo por acá. Lo invitamos al programa de radio y de pronto el manager o alguien más le hace la señal con su reloj y de pronto me dice, bueno, ya, gracias, ya nos vamos. Y casi por decir me dejó hablando solo, ¿no? Wow. Entonces sí, son cosas que se te quedan, ¿no?
pero que al final pues son cosas interesantes en tu carrera. Cuando entrevisté a Rafael de España, fue muy interesante porque Rafael entró al estudio, comenzamos a platicar de música, de canciones, y a la hora y media me dice, oye, ¿qué no vine a que me entrevistaras al aire? Fue muy bonita esa... Y además, imagínate Sí. con la experiencia, ¿no? Que te vas con estos personajes emblemáticos dentro de la historia de la música, ¿no? Con lo que crecimos muchos de Sí. nosotros, y que seguramente, bueno, pues queda en tu memoria, por supuesto, ahí plasmados en lo que es tu carrera profesional. Fíjate Y- que por último estaba yo, me pidieron presentar a José José en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la FM 105, Ok. cuando estábamos en la Avenida Michigan. Y ya, me dan la información para que presente yo a José José. Venía de parte de la compañía RCA Ariola. Y te pone nervioso. Y, Claro. y yo, antes de abrir el micrófono todos los días, yo me pongo nervioso, porque aunque son tantos años, Claro. pero siempre... La adrenalina de entrar al aire, claro. Entonces, en aquel momento dije, señoras y señores, buenos días, y a nombre de la FM 105, y agradecemos a José José de parte de la compañía Capitol Records. Sí. Pero brinca José José y dice, gracias por darme la bienvenida a la ley, ¿no? Que entonces eran dos estaciones rivales. Pero fue espontáneo, me dio pena, pero Claro. fue una risa, ¿no? Porque pues, no pasó nada, o sea, no era para mayores, ¿no? Claro. Pero sí son momentos que se te quedan, ¿no? Claro. Y don Fernando, o sea, ¿qué escuchas ahora de lo actual? De lo actual me ¿Qué gusta... es lo que te gusta? Mira, yo siempre me gusta la música de rock, Ok, ¿sí? Pero no rock pesado, ¿no? Me gusta el rock ligero, ok. y es lo que... ¿Estilo quién? Estilo Eagles, por ejemplo, Ujú. como te decía, bueno, tantos. Pero en el momento en que me pongo a escuchar una estación de radio, hay una que sí me... Y de hecho es la que está ocupando el segundo lugar de popularidad en la ciudad de Chicago. Es una de rock clásico. ¿Cuál es la 94? La XRT. Ya, Sí, es muy sí. buena, la Sí. 94.7, ¿no? Sí, Excelente. sí. Hasta Bob la Stroud es el locutor. El locutor. Es Sí, muy sí, sí. buena, la programación es Sí, excelente, porque sí. además es como 80s, 90s, Sí. y de repente te regresa a los 60s, y tiene una programación que no le Pero quita muy pe- selecto. Muy selectito. Sí, sí, muy sí, no es nada fino, más un... Exacto, sí. muy fino. Pero, o sea, en la actualidad que digas, tal banda, por ejemplo, U2 a mí se me hace es de mis bandas favoritas. Mira, ¿Algo actual que te guste? algo actual ya no te puedo decir. Uno en específico. No. Ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho, sí. De repente, por ejemplo, escuchas buenos artistas que venden no sé, 5 millones de copias, y el año que entra ya no están. ¿Y qué opinión Mira. les merece, por ejemplo, estos corridos tumbados, ¿no? Esta música, esta ola. Ya no le pongo atención yo. No, yo creo que lo último que le puse atención cuando Luis Fonsi. El Despacito. Sí, porque me acordé que a Luis Fonsi, cuando éramos, estaba yo en la programación de la radio, e hicimos el último festival 5 de mayo que se llevó a cabo en el McCormick Place, en donde en 2 días entraron 80,000 gentes. Ay, nada más. Nada más. Entonces vino en aquel entonces Marco Antonio Solís, vinieron los Tucanes de Tijuana, y artistas de ese calibre, y vino Luis Fonsi, que la compañía de discos dijo, les voy a facilitar a uno de los artistas de la línea de más populares que en aquel entonces, pero por favor denme la oportunidad de que Luis Fonsi se presente en el festival. Cuando iba empezando, ¿no? Así se hizo, y venía cantando una canción de Camilo VI. Pues pasaron más de 20 años para que llegara a ubicarse en un lugar tan popular que duró meses siendo Luis Fonsi muy aclamado. Y además ¿no? de las canciones que estuvo en todos lados, y que en las estaciones en inglés, anglosajonas, estuvo por muchísimo tiempo en el número 1. Fue un fenómeno esta canción, sí, ¿no? sí. Pero, pero hay grupos, perdón, Sí. que te interrumpa, hay grupos que de pronto han surgido en España que me han llamado mucho la atención, pero de pronto te digo, ya no están. ya no está. Ya no están, se separa el cantante, se separa el baterista, el guitarrista, y se desbandó el grupo. Claro. Yo admiré mucho al grupo Brindis.
porque fueron los que más duraron trayendo la música grupera. Desafortunadamente también vino la separación, pero duraron muchos años y son los grupos que yo admiro. Me gustaron siempre los Bukis. Que ahora vienen, ¿no? Sí, Con me gustó el grupo Bronco en su momento. Muy buenos. Pero te digo, o sea, lo que ha sido música que yo considero, posiblemente esté equivocado. Hay cosas que ya no escuchas, definitivamente. De buena calidad, sí. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Pues mira, qué increíble escuchar, ¿no? Con los personajes que te has topado durante tu trayectoria dentro de este medio de comunicación. Pues ya ahora las cosas han cambiado tremendamente. Esto ha revolucionado, ¿no? Te tocó cuando editabas en cinta de carrete, cuando ponías las cartucheras, ¿no? Esa transición de esa radio antigua a la hoy actual, donde todo es a través de una computadora, ahora ya haces voice tracks. Hay mucho truco dentro y mucha magia, porque al final la radio es hermosa, Fernando. Pero yo creo que la radio más genuina es cuando eres tú. Claro. Cuando eres tú claro, ahora la tecnología ayuda mucho, pero yo creo que es lo que tienes adentro y que expresas al final de cuentas sin tener que ofender a nadie, ni cargarte contra las mujeres, ni hacer a veces, chistes de mal gusto a veces. Porque no, hay buenos chistes. A mí me gusta escuchar la comedia en radio, creo que es muy interesante, muy buena y muy divertida, pero hay gente que desafortunadamente abusa y viene a caer en situaciones que son primero groseras y segundo ofensivas. Sí. Y no que sea yo a la antigüita, como por ahí pueden decir, sino que me ha gustado la buena radio y afortunadamente pues he tenido la oportunidad de realizarla y ojalá y los demás sigan. Y algo que le quieras decir a estas nuevas generaciones que estén deseosos o que tengan la inquietud de querer entrar dentro del medio de la comunicación como es la radio. Mira, primero es saber qué es la radio, de dónde viene, cómo fue y cómo es ahora, porque la radio ha cambiado mucho, pero siempre aprender de los sistemas que son radio, etcétera, y también educarte en el sentido de que cuando estás atrás de un micrófono hay una responsabilidad. Tú puedes en algún momento causar una catástrofe si dices cosas que no debes, dependiendo de la radio. Entonces, creo que es el ser responsable y que nunca pienses que porque llegaste a estar atrás de un micrófono eres el mejor, o eres invencible, o eres el más popular. Siempre va a haber alguien atrás de ti que va a hacer un mejor trabajo. Claro, exactamente, y no creérsela, no siempre estarse preparando, creo que. Claro. Y qué mejor ejemplo que el tuyo, 35 años, bueno, son los que te respaldan. Yo te agradezco mucho, un aplauso para allá de parte de la producción. Gracias. Ya vamos a ir cerrando, te agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas venido aquí con nosotros. Recuerden que Fernando Jaramillo lo pueden escuchar en la 1200 AM. ¿De a qué hora estamos? El sábado, bueno, mira, los sábados. Así va mi horario. Ajá. De lunes a viernes estoy en el 1450 de AM. Ok. Que es www.rll1450.com. Okay. Y el sábado produciendo el programa de Radio Recuerdos y Rock en TUDN Radio, la aplicación es de Euforia, y nos encuentras en la estación de Chicago en el 1200 de AM. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a cerrar también aquí con el doctor. Gracias. Salud por esos 35 años de carrera. Salud, doctor. 35 años con un programa de radio. Wow, se dice fácil, pero es todo un sacrificio, esfuerzo y también la familia, ¿no? Cuando te apoya en ese sentido, porque no es fácil, ¿no? De pronto tienes que dejar muchas cosas para enfocarte en este proyecto que has tenido durante estos 35 años. Te voy a decir para concluir, es bien divertido. Sí, exactamente. Y ojalá y Dios me dé licencia de seguir otros 20 años mínimo. Así será. Ya después ya veremos. Así será y lo vamos a seguir viendo. Doctor, pues hay que seguirnos cuidando. Claro, y yo quiero aprovechar un momento para externar mi admiración por Fernando. La verdad es que escucharlo, porque tengo muy pocas oportunidades de escucharle. Cuando he tenido oportunidad, y siempre me sorprende que es una enciclopedia hablando. O sea, no es solamente que te van a poner la canción de, qué sé yo, de Roberto Carlos o de Perales o de algún artista en especial, sino habla, ¿no? y habla con aquella seguridad, con aquella conocimiento de lo que está diciendo y da santos señas de
tanta cosa y es lo que la otra vez que comentaba yo cuando hablas con la periodista que da las noticias de deportes, es que realmente se extraña a la gente capacitada, la gente que tiene conocimiento de lo que está haciendo atrás del micrófono, claro. Y con esa integridad y esa honestidad que tiene, para mí mis respetos definitivamente. Claro, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Claro, y además el respeto, ¿no? También que le tienes a la gente que está del otro lado, que te hace el favor de prenderte, de escucharte. Claro. Eso es sumamente importante. Hay que seguirnos cuidando, Doc. Claro, ya así rápidamente para cerrar. El mensaje es ese, la pandemia no ha pasado, la pandemia está. Desafortunadamente las cepas pueden continuar mutando. Es importante que entendamos que aunque actualmente no tengamos las cifras de muertos que hubo en las pandemias anteriores, en las olas anteriores, desafortunadamente la prevalencia de la enfermedad puede hacer que haya nuevas cepas y esto puede cambiar de la noche a la mañana. No hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos y si tienen la oportunidad de decirle a nuestra gente en México que se cuiden, que realmente tomen buenas decisiones y que se dejen guiar por la gente que realmente los va a cuidar, que va a pensar sobre todo en esos pequeños. Yo creo que deben de pensar muy bien lo que van a hacer en esa situación. Gracias, como siempre, doctor, por toda la actualización que nos das con esta pandemia. Como bien nos dijiste desde el inicio, esto no ha terminado, pero antes ya de irnos, ya producción, platícanos de los servicios que nos ofrecen en Clínicas García. Bueno, rápidamente, es una clínica de medicina interna y gastroenterología. Obviamente tenemos la atención a todas las personas adultas, es decir, después de los 17, 18 años vemos todo tipo de padecimientos, diabetes, hipertensión, cardiopatía, reumatismo, todo ese tipo de situaciones la manejamos. Lo que hace realmente diferente a la clínica es que también el doctor García tiene muchísimos años ya dedicado en la comunidad, todo el personal habla español, tiene programas de ayuda a la gente, como el examen físico completo, que le brinda a la gente la oportunidad de tener un buen examen clínico, que cuesta $325 si van de parte tuya del programa y que incluye la consulta, la toma de muestras de sangre para ver que no tengan anemia, infección, leucemia, cáncer en la sangre, niveles de enzimas del hígado, riñones, electrolitos, proteínas, azúcar, colesterol, triglicéridos, tiroides, próstata en el caso del hombre, Papa Nicolau en el caso de la mujer, el electrocardiograma, que es un examen súper completo. Obviamente por separado es muchísimo más caro y es un examen que la gente que no tiene aseguranza lo puede aprovechar y puede tener un buen examen y una buena consulta médica y bueno, que estamos a sus órdenes prácticamente toda la semana y estamos relativamente cerquitas, 3538 al oeste de la avenida Fullerton. Muchas gracias y qué bueno que mencionas esto, mi querido doctor, porque últimamente nos ha escrito gente donde dice, es que yo no tengo aseguranza, ¿me aceptan? Definitivamente, ¿te aceptan? Sin aseguranza, hay mucha de nuestra gente a veces no van porque no tienen documento legal, no importa. Simplemente con que podamos establecer su identidad, no importa que lleguen con una licencia de otro país o con un pasaporte, con cualquier se habla en español, también mucha español gente también tiene miedo, ¿no? Sobre todo este rollo del idioma y dicen, no me aceptan la aseguranza, va a salir muy caro. Por ahí en Facebook nos escribieron y decían, bueno, es que sí aceptan a personas que no tienen aseguranza. Por supuesto que sí, están abiertos prácticamente los 7 días de la semana, entonces usted puede ir, ya lo sabe, en el 3538 al west de la Fullerton, en el 773-772-1212. En todo el programa están apareciendo ahí los teléfonos del patrocinador oficial de este podcast, de este live stream, y como siempre agradecemos de su presencia, su compañía. Seguramente más adelante le va a pasar este video y lo van a compartir, le van a hacer share, y eso es muy importante, así es que péguenle para allá arriba el corazoncito, que eso nos ayuda mucho a que se mantenga este programa, este live stream, este podcast, en donde pues ya llevamos que nuestros 5 o 6 meses ya llevamos meses. Ahí vamos, y te agradecemos mucho, les agradecemos mucho. Gracias, aquí es tu casa, señor Fernando. Gracias. Que no sea la primera vez, por ahí me dijeron que eres muy bueno para tocar la guitarra, a ver cuándo nos echamos una bohemia, ¿eh? Bueno, un día de estos, un miércoles. Un miércoles, claro que sí. Muchas gracias, doctor. A la orden. Muchísimas gracias allí en la producción, gracias al abuelo y nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego. Bye.